California. Un saludo para Talento Musical. Si miras al cielo, recuerda las estrellas. Una noche llena de sorpresas de todos los artistas en general, pero bueno. Estábamos buscando un tema nuevo, fresco, para que yo pudiera. Bueno, pues buenas tardes, Juan. Muy buenas. Estás presentando lo que es tu nuevo disco, Back on Track, y que es el tercer disco de tu carrera. Y la nueva gira de presentación que recorrerás por varias ciudades, que comenzará la semana que viene, si no me equivoco, en Madrid. Y mi primera pregunta es, ¿hay fecha de lanzamiento ya del disco o todavía no se sabe? Muy buena pregunta. La verdad es que ha sido un proceso de varios meses desde que volví de Sudamérica, de grabar un poco por partes con Carlos Jean, ¿no?, en su estudio. Y el problema ha sido, para alargar el lanzamiento, el problema ha sido que he ido componiendo siempre, entonces he ido amontonando muchas ideas nuevas y hemos tenido que ir retrasando el lanzamiento por canciones nuevas que iban surgiendo, ¿no? Y te puedo asegurar que será en diciembre. Ahora mismo la fecha no te la puedo confirmar, pero yo creo que a principios de diciembre estará ya el disco. Y para la gira tenemos ahora confirmadas las ciudades de noviembre y diciembre, pero anunciar que también en enero, febrero, marzo habrá más ciudades, Bilbao, Galicia, Badajoz, Cáceres, bajaremos a Sevilla creo que también, en fin, que la gente mire en juancelada.com y ahí tendrán las fechas confirmadas para 2015 también, ¿no? Celada con Z, por cierto. Sí. ¿Y ya está todo lo que es el disco grabado todo, las voces, o queda algo pendiente todavía? No, sí, el disco ya está terminado. En gran parte es como una especie de parto, ¿no? Porque estás pensando en tantas variantes y con Carlos estamos probando cosas muy nuevas para mí. Estamos pues grabando siempre la música orgánica que siempre he hecho, mezclado con un grado de programación y de electrónica que añade Carlos también, sin desvirtuar lo que siempre he hecho, que es un soul animado, ¿no? Y hemos contado con colaboraciones muy chulas, ¿no? De Argentina conocí a un trío de chicas que se llama Fémina, que hacen ahí un rap rumbero extraño, y como me apetecía este mestizaje de estilos y de sonidos, pues las invité cuando vinieron aquí en verano a tocar, las invité al estudio y fue todo un éxito, ¿no? Ya estamos deseosos de que vuelvan para poder colaborar más el año que viene. Y más colaboraciones sorpresa que iremos lanzando poco a poco, pero sí, en cuanto a lo que es el disco ya está terminado. ¿Y qué se va a encontrar el público? ¿Qué diferencias se va a encontrar con tus anteriores trabajos discográficos? Pues anteriormente yo en Londres grababa con mis músicos a la antigua, ¿no? Ensayábamos un mes a tope y te presentabas un par de semanas al estudio con bastante presión por motivos de presupuesto y de que pues eso, éramos bastante independientes, y lo que quedaba grabado era un poco lo que acababa en el disco, ¿no? Y esto era un poco limitado a veces para experimentar con nuevos sonidos o nuevas ideas. Y sin embargo, ahora trabajando con Carlos el proceso ha sido a la inversa. Muchas veces hemos empezado de cero, he empezado cantando una canción y él ha ido montando la canción en base a esa melodía o en base a unos acordes. Y luego tenemos mucho en común en cuanto a la música negra, ¿no?, que nos gustó a los dos de pequeño, pero con la influencia que él tiene de la música actual, ¿no?, que él tiene siempre ahí referencias anglosajonas en su música y encontramos muchos puntos de referencia, Moby, Fatboy Slim, pero bueno, yo también tengo la música que siempre me ha gustado, que es un poco el rock and roll sesentero, setentero, mezclado con la música negra de soul, ¿no?, que siempre he escuchado. Con esto habrá sorpresas porque las influencias y los estilos se han ido cambiando y se han ido, no sé, como que nos íbamos sorprendiendo nosotros mismos con los estilos que salían, ¿no? De repente salían canciones ochenteras, luego sonaban canciones disco, luego
Pero al final hemos tenido que reunir un grupo de canciones que tengan un poco de coherencia, ¿no? Y yo creo que la gente se sorprenderá, sí. Y cuéntanos cómo ha sido el proceso de creación de este disco, el proceso creativo. El proceso creativo siempre es que yo traigo una idea, la suelo maquetar en casa, así todo chapuza, en un iPhone o en un software básico, ¿no? Y de esa idea básica, pues Carlos de repente se va por los cerros de Úbeda y el tío acaba con un groove o con digamos, la base sólida, ¿no? La estructura base sólida de una canción, y luego ya ahí es cuando entramos en las capas y en los detalles, ¿no? Para ir dándole más colorido, ¿no? a la producción y a la canción. Pero siempre, sí, siempre te presentas tú con una idea muy básica. Y la gracia ahí con Carlos es que él viene a decir algo así como que los músicos no sabemos nada, ¿no? Y tiene bastante razón en muchos aspectos. Y tu primer disco se lanzó por un sello discográfico y en este ha sido autoproducido. Ahora que existen herramientas alternativas para ofrecer tu trabajo, para lanzar de diferentes maneras de los artistas, y que hay gente muy despistada, sobre todo yo incluido, entre ellos, en el que todavía no entendemos el concepto de lo que es la autoproducción. ¿Qué diferencias hay entre lanzar un disco con un sello discográfico a lanzar un disco de autoproducción? Pues yo creo que es la independencia, que tú tengas la libertad de tomar decisiones sobre el sonido que quieres, los tiempos, la imagen, todo ese tipo de cosas. Cuando lo autoeditas o lo autoproduces, tienes esa libertad. Y en cambio, cuando tienes el peso de una major, como fue el caso en mi primer disco en Londres, sientes que tienes una estructura detrás que te puede respaldar para muchas cosas, pero sin embargo te limita, ¿no? Y la ironía es que te sientes muchas veces presionado excesivamente, ¿no? por las directrices que a veces, y las decisiones que toman, ¿no? Porque manejan unos presupuestos que a la mayoría nos parecen de locos. Y sí, yo saco muchos pros y contras de mi experiencia, tanto con un major como de independiente. Y creo que el músico se tiene que adaptar a ambas, básicamente. Y Carlos Jean, que has trabajado con él con este disco, ¿cómo ha sido trabajar con él? La relación entre el... Hombre, es un poco del Atleti. Y si hay que discutir con él, pues cualquiera se va a meter con él, ¿no? O sea, pero además tiene mucha musicalidad, ¿no? Tiene una intuición musical especial y va al grano con lo que quiere y con lo que le interesa. Y en mí vio un potencial X que luego él quería llevar a su terreno. Y eso es lo que hemos intentado, llegar a un punto, un término medio en el cual los dos estamos contentos y en el cual él tiene su sello, ¿no? De producción, en el cual ahí el artista tiene que ceder un poco, ¿no? y saber confiar en alguien que ha hecho ya pues, decenas y decenas de discos con todo el éxito contrastado, ¿no? Que tiene. Y en el trato personal, pues muy normal, o sea, todos los días era un lujo trabajar con él ahí y de risas, la verdad. Y en ese ambiente pues suele fluir la creatividad, ¿no? Yo recuerdo ahora la presión en Londres, en muchos estudios, que vale, estás en Abbey Road grabando en el mítico estudio de los Beatles, pero sientes una presión y una sensación de o lo hago ahora o es la cagada del siglo, ¿no? Y aquí no, aquí era una relajación absoluta. ¿Y cómo nace el tema Silent Room? Que por cierto me encanta. ¿El? El tema Silent Room, lo que se llama, ¿verdad? Sí. Que estuve escuchándolo hace unos días y me encantó. Ah, pues eso surgió por un amigo en Buenos Aires que me cedió su apartamento en una 10ª planta, en el barrio de Recoleta, y yo con ese lujo no me lo esperaba porque venía de mochilero, ¿no? Con la guitarra y la mochila a cuestas por medio Brasil, y fue llegar a Buenos Aires y poder verdaderamente escribir y componer. Y en una de esas, en esa terracilla que tenía, me vi ahí en esa habitación, 4 paredes de lo más solitario, viendo al cielo, viendo las nubes pasar, un poco como cielo de los Simpsons, ¿no? Y es cuando empiezas a pensar en lo que tienes que hacer aquí en Madrid, en la gente que te espera y la melancolía que eso genera. Y fue eso, fue describir esa situación, simplemente.
¿Y cómo es tu forma de componer? ¿Es más fácil hablar de primera persona o en tercera persona, para en tu caso? No me pongo ninguna norma. A veces escuchas una frase aislada por ahí que te da la inspiración de montar un tema. A veces son 3 acordes en los cuales balbuceas al principio algo y te sale. No hay, para mí al menos, no hay ninguna norma escrita, ¿no? de cómo se hace la canción. De hecho, diferentes artistas lo hacen de 1000 modos diferentes. Hasta diría que el plagio es bastante generalizado. Sí. ¿Y cómo se define Juan Celada musicalmente hablando? ¿Cómo te definirías? Peludo, bajito. Me defino como que creo que la vitalidad de mi música y de lo que hago con mis músicos suele estar en los directos. Entonces me defino como que hay un derroche ahí de energía en los directos con el cual intento que la gente, más allá del género que le guste o no, intenta contactar, ¿no? con ese derroche de energía, ¿no? Y ahí yo creo que la batalla ahí de los géneros, pues yo sí escuché mucha música soul de pequeño, y a los Beatles, y a Paul Simon, y a James Taylor, los clásicos, y luego de la música actual pues me sorprenden las grandes voces, Amy Winehouse, Adele, Ray LaMontagne, referentes para mí, pero creo que no es una cuestión de género, es más que alguien capte algo en tu directo. Eso es ahí como me definiría. Y no todo el mundo puede presumir que Paul McCartney le haya entregado un premio. ¿Cómo recuerdas tú toda esa experiencia en Londres? Un poco borroso, pero sí, fue un tío, ¿no? Y acababa de grabar un disco con unos noruegos en Liverpool, como si fuese una maqueta, y de ahí surgió que me entregase el premio a Mejor Composición de ese año, y pude tener un mano a mano con él, con una guitarra entre medias. Y pues imagínate, te quedas un poco sin palabras, y todo es un recuerdo un poco borroso. Y la pena que no, en estos tiempos que corren, que no tuviese una foto de ello, ¿no? Pero te aseguro que no es ninguna milonga que sucedió. ¿Y cómo se valora y se vive la música en Londres? ¿Hay alguna diferencia entre lo que se vive aquí en España? Sí, yo creo que la gran diferencia es la apreciación cultural que hay, ¿no? La masa social, el apoyo que hay por la música y el seguimiento que hay por bandas nuevas y de todas las generaciones, de todas las edades, de todos los géneros. Hay como un seguimiento especial, ¿no? Y eso yo creo que es de base, es de cultura musical. ¿Y qué vamos a encontrar en tus directos? Que como comentábamos al principio de la entrevista... Pues bastantes novedades, incorporando elementos novedosos a lo que solían ser mis directos, con una nueva banda de muy buena gente que he conseguido encontrar, y nada, pues más derroche de energía, que la gente se lo pase bien, que cante, que baile, que sude con nosotros, y que pase un buen rato. Eso es un poco el objetivo. Espero que sea así, porque en Toledo iré. Eso es. Como soy de Toledo, o sea que... ¿Te vienes a la Movi? A la Movi, que ahí nos vemos. ¿Y algún escenario que te gustaría subirte? Escenarios en Londres, el mítico Shepherd's Bush Empire. He tenido la ocasión de poder tocar ahí de telonero, de Ben Howard, y ese me encantó. Pero está el Brixton Academy. El Brixton Academy en Londres es un mítico sitio. Y ¿por qué no el Madison Square Garden de Nueva York? ¿No? A nadie le importaría, ¿no? ¿Y alguna virtud o defecto como artista que tengas, como músico? ¿Cuánto tiempo tenemos? Resumiendo. Todos los defectos que tenemos los músicos, todos acumulados que puedas pensar, los tengo todos. Sí. No, a ver, pues sí, el compositor o el autor siempre es un poco cabezota con su música, y difícilmente se adapta o se deja aconsejar. Eso es uno de ellos. Y si en este momento pudiera decir algo al Juan Celada que se fue a Londres para cumplir uno de sus sueños, si le tuvieses, por ejemplo, ahora mismo ahí, ¿qué le dirías? Que lo más importante de todo es tener la convicción en lo que haces. Si te falta, si te dudas una pizquita de ti mismo, ahí es cuando
cuando fracasas, porque yo, éxitos o fracasos, siempre he considerado un éxito la trayectoria que he llevado, porque siempre tenía la convicción de que tenía sentido, de que lo hacía porque le llegaba a gente y porque podía comunicar algo interesante, y esa convicción es lo más importante para mí. ¿Y algún sueño que tengas pendiente por cumplir? Un dúo con Billy Joel, por ejemplo, no estaría mal. Sí, ya para terminar, ¿algo que quieras destacar de esta entrevista que se me haya olvidado de preguntar? Hombre, pues que el disco se llama Back on Track, que significa volver a encarrilar la carrera y volver a resetearnos, y de eso va el disco, ¿no? De resetear, empezar de nuevo y empezar un proyecto nuevo en España con todo el buen rollo que me suele dar la gente, y de eso va la historia. Internautas, cibernéuticos, o como se diga, un abrazo, soy Juan Celada, un abrazo a toda la gente que sigue Talento Musical y nos vemos sobre el escenario. Chao.